Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo como todos los domingos a las 21 horas por la pantalla de C5N. Aquí, naturalmente, en el último programa previo a tener un resultado electoral, no sabemos si nuevo presidente, da la sensación por los números que han trascendido las últimas semanas que sí, pero el fin de semana que viene vamos a tener un Hagan Algo especial debate, al igual que el otro domingo, el domingo 13, y después ya serán la transmisión de las elecciones del 27 de octubre históricas, con un despliegue fenomenal que está preparando C5N, así como las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero en este último, Hagan Algo previo al debate, vamos a hablar justamente de cómo se están preparando los candidatos para lo que va a ser el primer round en la universidad, ahí en el Paraninfo, quiero decir, en la Universidad Nacional del Litoral. Y toda la información la trae Noelia Barral Grijera. Hubo un cruce que podría anticipar alguna de las cuestiones que se van a discutir allí, que fue la declaración del presidente a favor de las dos vidas y la respuesta de Juan José Gómez Centurión, un Mauricio Macri que está de lleno tratando de obtener la mayor cantidad de votos que pueda para intentar de mínima no perder votos en relación a las PASO, de máxima crecer un poco para lo que va a ser la representación legislativa del año 2020. Pero también vamos a hablar de economía, por supuesto, porque el gobierno empezó a usar los dólares del Fondo Monetario Internacional que parecían intocables, pero pasaron cosas, dice Julián Guarino, emulando o parafraseando a un Mauricio Macri que, vamos a hablar en instantes nada más de esto, parece estar con la prueba y error desde la campaña para acá en materia de discurso. Y Gabriel Morini nos trae un capítulo más de la situación del juez Claudio Bonadío, porque sufrió un duro revés en el Consejo de la Magistratura y se perfila una situación muy difícil para el titular del Federal 11 a partir del año que viene en la República Argentina. Tiene la jubilación concedida, le voy a preguntar, no se lo pregunté fuera de aire, le voy a preguntar a Gabriel Morini si se adaptaría, si tomaría esa jubilación, así como hizo, por ejemplo, el fiscal Germán Moldes. Pero queríamos hablar de algo que dijo hoy el presidente de la República, porque en un hilo de tweets bastante particular, en el que otras cosas habla de competencias futbolísticas de orden europeo y demás, el presidente habla de San Martín. Dice, cuando San Martín quiso cruzar la cordillera de los Andes, o cruzó la cordillera de los Andes, ¿qué dijo? ¿No se puede? ¿O dijo sí, sí se puede? Bueno, esto así un poco frívolo y estético como usted lo escucha, efectivamente ocurrió y obtuvo la respuesta de Alberto Ángel Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos. No me quiero detener ahí, que es obvio que lo que ha dicho el presidente da hasta como un poco de escozor desde el punto de vista de del discurso público, sino de que este ha sido un gobierno que, lo dijimos varias veces, digamos, ha tenido una muy mala campaña, sorprendentemente, digamos, porque no es lo que le venía ocurriendo en los últimos años, pero además que de la historia, el gobierno ha querido vaciarla de sentido en más de una ocasión. Uno podría caer en el lugar común de decir, San Martín dijo, seamos libres, lo demás no importa nada, y somos cualquier cosa menos eso, en virtud de la dependencia que ha generado el gobierno en materia económica. Pero quiero ir un poquito más allá. Quiero ir a esta intención que ha tenido el gobierno nacional, para mí con dos puntos fundamentales durante la gestión del presidente Macri, de vaciar de sentido la historia o de reescribir la historia de una manera por lo menos muy particular para los argentinos y las argentinas que están del otro lado en este momento mirando Hagan Algo. El primer punto fue en el Bicentenario de la Patria, el 9 de julio, iba a decir de 1816, del 2016, con el rey Juan Carlos sentado en primera fila. Mauricio Macri decía lo siguiente. Continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Este es el primer gran, tal vez el gran elemento en el que Mauricio Macri, bueno, planteó esta situación muy desafortunada, claro que sí, pero que habla mucho del presidente, ¿no? Y que tiempo después de decir qué angustia, querido rey, habrán tenido nuestros próceres al separarse de España, al independizarse de España,
quiere tomar la bandera de don José de San Martín para una suerte de épica medio ¿no? agarrada con alfileres, medio rupestre, medio rústica, si usted quiere, en el tramo final de la campaña de cara al 27 de octubre. Pero hay otro momento, y que usted lo ve todos los días, cada vez menos lo ve porque cada vez tiene menos plata, pero lo ve todos los días cuando mete la mano en el bolsillo para sacar la billetera y para sacar los billetes que tiene para comprar la leche, pan o lo que sea. Uno de los momentos más sintomáticos de la voluntad del gobierno de reescribir o de vaciar de sentido la historia argentina, y tiene que ver con algo que festejó y celebró el jefe de gabinete de ministros algunos años atrás en el coloquio de idea. La obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. O sea, en otros países no pasa eso. Y está bueno también saber que eso es una patología nuestra. Y sabes que una cosa que en eso... hoy lo hablamos viniendo para acá. Para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Y sabes por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida. Y creo que eso es lo que tenemos que vivir. Dejamos la muerte atrás, está bien, pusimos animalitos en los billetes y ahora cuando necesitamos de los próceres para una suerte de épica que no está caminando, vamos y volvemos a buscar el nombre de don José de San Martín. Una cosa muy chiquita, muy linda fue dejar la muerte atrás y sacar los próceres. Bueno, en fin. Me acompañan a la mesa, por favor, que ya están mis queridos amigos. Sonreía recién Guarino cuando veía, no sé por qué, no sé si se puede contar esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas ¿Qué tal? noches, ¿bien? No, porque recordaba que el gobierno en fechas históricas prácticamente nunca ha hecho énfasis en determinado tipo de eventos que marcan el comportamiento de nuestros próceres, pero incluso que cuando uno va a ver qué pensaba San Martín, qué pensaba Belgrano, qué pensaba Mariano Moreno, te encontrás con un plan de gobierno y con medidas de carácter económico que jamás estuvieron ni siquiera cerca de las que apuntó este gobierno. Lógico. Independencia, no endeudamiento, digo, la verdad que no hay puntos de contacto. La negativa a reconocer la historia también se relaciona mucho con lo que fue la lectura política de la Argentina en estos 4 años, ¿no? La pretensión de borrar al peronismo de la contienda electoral creyendo que se lograba con una elección, habla de eso también. ¿Cómo le va, Morini? ¿Bien? Bien, a mí lo único que me preocupa es que los animales se coman entre ellos y me dejen con menos plata. Sí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Por eso decía, usted cuando mete la mano en el bolsillo y ve, bueno, no cada vez menos. Claro. Está no quiero hacer ningún chiste. Están vivos. Taruca. O sea, viven. No estarían vivos. No, y algunos están en extinción, igual que los billetes. Claro. Bueno, era un chiste fácil para hacer, porque además me da el pie perfecto para contarles dos cosas. La primera tiene que ver con que el invitado del día de hoy va a ser Hugo Yasky, después de lo que fue la decisión que tomaron la CTA dentro del plenario anual de la CTA de incorporarse a la Confederación General del Trabajo. Pero además me da pie para otra cosa, que es contarles que de esta manera vamos a narrar lo que pasó y lo que viene en materia económica en la Argentina. Mire. Hoy estamos mucho mejor parados que hace 4 años y por eso vamos a crecer. Pobreza, 35,4%. El principal compromiso de nuestro futuro gobierno, que es una Argentina con pobreza cero. Estamos hablando que desde 2015 a la actualidad hay 4 millones de nuevos pobres en Argentina. 1 millón de pobres más por año. Hoy se conoció el índice de pobreza. Macri dijo, júzguenme al cabo de 4 años según que haya pasado con la pobreza. La pobreza. Esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. La pobreza subió, no hay ninguna discusión de eso, ¿no? No. ¿Y entonces? Históricamente, los que gobernamos el país sin ser parte del aparato estable del establishment del poder argentino, tenemos problemas en el manejo de la economía, debilidades en la gobernabilidad, tenemos muchos problemas. Y ¿vos decís que Macri no forma parte del establishment? No del poder permanente de la Argentina, no. ¿Quién de los que tiene plata acá afuera cobra 7 de renta?
Bueno, acá justo nadie tiene plata afuera, pero dimos mal. Llamen a los mozos a ver si tienen... El gobierno está utilizando una parte de las reservas del Banco Central que a priori no estaban siendo contabilizadas como reservas para ser utilizadas. Era un dinero destinado a fortalecer las reservas y vos lo estás usando para llegar a fin de año porque el FMI no te quiere desembolsar. ¿Hay dólares para llegar al 10 de diciembre? Sí, hay dólares para llegar al 10 de diciembre. Sin duda, los dólares están para llegar al 10 de diciembre y más allá. Nosotros tenemos que asegurar que esta política monetaria es prudente para todos los argentinos, para este gobierno, para el gobierno que viene. Uno revisa las reservas. Si nos va muy bien y sigan perdiendo reservas como van perdido en todos estos días, nos van a quedar 10.000, 11.000 millones de dólares de reserva. Las mismas reservas que había en el Banco Central cuando llegamos con Néstor. Y nos van a dejar una pobreza que se multiplicó por 2 y una inflación que se multiplicó por 2. Han hecho el mismo daño que hizo la salida de la convertibilidad. ¿Con qué país piensan que se encuentran, digamos, si ganan? Bueno, con un país que está sobreendeudado, que ha triplicado el peso de la deuda externa respecto al producto, un país que tiene una situación productiva de gran devastación, lamentablemente. Hoy repasamos los números industriales, se han perdido 140.000 puestos de trabajo industriales, esto es 1 de cada 10 trabajadores industriales perdió el empleo. Pusimos en marcha esta revolución de empleo. 10,6 el desempleo que alcanza el gobierno de Mauricio Macri. Una confitería, toda esta gente que está acá esperando, toda esta gente para pedir trabajo. Por Dios, miren esto, por favor. Para una confitería, para un puesto de mozo. Nuestras generaciones en la justicia social era que vos podías ser de clase media. Hoy casi en los lugares más pobres no se piensa en eso, hay como un destino marcado que vas a morir pobre. Y eso hace que no te preocupe por generar, producir para sobrevivir. Muchos se llenan la boca diciendo que acá no trabaja el que no quiere. 5 cuadras de cola tenemos. Para 12 puestos en una fábrica de hielo. ¿A dónde está la gente que no quiere laburar? 26 años. ¿Cuánto hace que estás buscando trabajo? Sí, hace mucho, hace 2 años. Sí. 2 años. No te preocupe por generar, producir para sobrevivir. Hay más de 10.000 personas buscando trabajo. Hay filas, como les decía, de hasta 20 cuadras. La Argentina es un país que produce alimentos de calidad para 400 millones de personas. Nosotros nos jactamos de ser un país que puede dar alimentos a 400 millones de argentinos y el 50% de la actividad alimentaria está paralizada. Hoy hablamos con la Unión Industrial, para mí es muy importante porque para mí la industria hay que ponerla de pie de vuelta en la Argentina, hay que dejar de maltratarla como se la maltrató durante estos años. Tiene una mirada muy similar a lo que nosotros estamos pensando, que esto es agro, servicios y industria, no es un solo sector o el otro. Un día aprendimos que todos divididos no teníamos futuro, que lo que mejor sabían hacer era dividirnos. Hoy hablaba con Carlitos Tomada y Carlitos me decía, mirá que el gesto de la CTA es estratégicamente y moralmente tan grande como el gesto de Cristina, de unirse a la CGT. Gracias a todos los compañeros de la CTA. Hoy va a estar, como le decíamos, para quien recién se incorpora a la pantalla de C5N, Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, después de esta situación, a todas luces histórica, ¿no? En la República Argentina, después de 28 años, la CTA vuelve inicia el proceso de vuelta a la CGT. Un dato breve con esto. Hoy hablaba con Ricardo Pignanelli del ESMATA, uno de los gremios más importantes en materia industrial, que uno podía esperar saber si tenía, o quería conocer la idea de si tenía alguna resistencia o no a la incorporación de la CTA a la CGT. Él lo que dijo es, lo recibimos con los brazos abiertos, y los que tienen alguna idea de que esto no debería caminar dentro de la CGT deberían revisar esa idea, porque si nosotros le pedimos a los dirigentes que se unan,
no podemos después no hacer lo mismo nosotros dentro del movimiento obrero. Esto decía hoy Ricardo Piñanelli. No va a ser sencillo de todas formas, ¿no? Me parece que hay mucha resistencia, sobre todo de gremios que tienen rivales fuertes en la CTA, UTA y los metrodelegados, CETERA y UDA. Hay que ver cómo conviven esas. Desde el próximo, digamos, desde la visión del próximo gobierno, tener un solo interlocutor o tener un frente gremial unificado, uno podría intuir que tendría que ser relativamente mejor que tenerlos divididos, ¿no? Sí. Uno podría pensar en eso. Y hay dos puntos centrales en esto, que es el primero, que los gremios, además de los que decía Noé recién, también tenés Unión Personal Civil de la Nación, que han tenido mucha resistencia por la competencia, Maturano, también, no solo Fernández, los que no quieren que la CTA se incorpore a la CGT. Pero también, por otro lado, lo que tenés es un volumen político muy importante. Ese acto, francamente, no identifico qué dirigentes de mayor peso político podían estar validando eso que estaba haciendo la CGT. Y la demanda que tienen algunos sectores sindicales es que el próximo secretario general, están pensando, quieren, después no, las realidades se imponen, pero quieren un solo secretario general de la nueva CGT, de una CGT unificada, y algunos lo que piden es que sea alguno de los que estuvo combatiendo al gobierno en la calle. Eso es una de las demandas de los sectores más duros, que se enfrenta con una muy buena relación que tienen Alberto Fernández con, por ejemplo, Héctor Daer, que hoy es uno de los jefes de la CGT. Lo que pasa es que ahí lo que tenés que hacer es contar los votos, y esa cuenta de votos va a depender justamente de quienes integren la CGT el año que viene. Si vos permitís que entren estos gremios que hoy están en la CTA, o incluso de la Corriente Federal, que no está siendo parte de la mesa directiva de la CGT, que son mucho más combativos, y bueno, sí, ahí vas a tener los votos. Me parece que ahí está la puja, ¿no? Y ojo, hay que tener en cuenta que esta CGT, la nueva, va a ser parte de una mesa que va a tener que darle el visto bueno, por ejemplo, a una reforma laboral. O sea, yo creo que no hay forma de que en la Argentina en los próximos años no haya una reforma laboral. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de reforma se lleva a cabo, y ahí hay una responsabilidad enorme del frente sindical, digamos. Yo pensé respecto a eso, que coincido con Julián, digamos, si bien Acevedo habló de reforma laboral, Culfas dijo no está en carpeta ninguna reforma laboral, hay algunas modificaciones, algunos convenios que se van a hacer. Que no significa una ley que va al Congreso y dice esta es una ley que modifica de pleno, sino que va a ser, me parece, sector por sector. Ahora, con ese horizonte inmediato, y les pregunto a ustedes, fundamentalmente a Julián, ¿qué puede esperar, no en la conducción de la CGT, sino un trabajador, una trabajadora que está del otro lado, en materia económica? Es decir, bueno, nos maltrataron mucho estos 4 años. Te lo pregunto yo, ¿no nos van a empezar a tratar excelente desde el día 11 porque no hay de dónde sacar esa guita, o sí? Bueno, no, a ver, hay una realidad, hay un escenario económico y que tiene que ver con los salarios también. Los salarios quedaron muy postergados. Me parece que para los sectores más postergados salarialmente hablando va a haber algún tipo de recomposición, que creo que es el eje número 1 del acuerdo social. Es decir, lo primero es, bueno, fíjate que hoy hay salarios de convenio, salarios en blanco, que prácticamente no superan la línea de pobreza, o sea, no pagan una canasta básica total. Digo, eso es el primer eje que me parece que se va a atacar. Es decir, señores, en la Argentina no puede haber un salario en blanco que vaya de la mano con una línea de pobreza, es decir, tiene que estar por encima, claramente. Entonces, esa es la primera definición que me parece que va a dar un poquito más de alivio a un sector. No me gusta la palabra alivio tampoco, digo, pero bueno, la usa el presidente, qué sé yo, digo, la uso. Te hago un alto ahí. La posibilidad de que haya un aumento salarial de recomposición para los sectores que más perdieron, y que el acuerdo, este acuerdo social, que yo siempre soy bastante escéptico de los acuerdos sociales en Argentina, pero sea virtuoso, ¿las empresas podrían no aumentar los precios? ¿Eso vos lo ves posible? Sí, claramente, pero a ver, de vuelta, el otro día también dije algo y se me criticó en las redes sociales. ¿Qué dije? Que obviamente al empresario, cuando vos lo sentás y le decís, mire, usted no puede subir los precios, entonces, ¿qué te va a pedir él a cambio? Mirá, bueno, no me subas las tarifas de los servicios públicos durante un tiempo para que yo no tenga presiones sobre costos, que es parte del origen de la inflación en la Argentina. Es decir, la realidad es que esa es una negociación realista. ¿Cuál es la crítica? No entendí. No, la crítica era como que uno le quería dar un margen al empresariado. Y bueno, pero digo, es parte de una negociación, si no, no sería una negociación. A mí me parece extraordinario, por suerte es minoritario, pero hay un sector de la sociedad que cree
que la gente puede tener trabajo y que puede prescindir de los empresarios, ¿no? Como si el trabajo fuera generación espontánea, Claro, ¿no? digo, Nace es un manantial, un manantial justamente de orden celestial que no tiene que ver con la economía real, con una persona que pone una empresa y emplea gente. Es lo contrario del emprendedorismo. Exactamente. Claro, digo, tiene que haber una definición en las tarifas de servicios públicos, tiene que haber una definición desde el punto de vista impositivo, vamos a ver cuál es, y sobre todo el tema créditos. El crédito, hoy el empresario, digamos, no tiene acceso a un crédito. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente las tasas de interés son privativas, entonces en ese punto se arregla con capital propio. Y con capital propio vos un poco, digamos, no tomás, no tenés ningún incentivo para invertir, y en todo caso si tenés algo de caja, lo que haces es te cubrís como, y bueno, poniéndolo a tasa de interés. La verdad que esa no es la Argentina que me parece que están pensando a futuro. Volviendo al tema que dio origen a esta charla, la posible reunificación o unificación de la CTA y la CGT, lo que hay que decir también es que no solo es beneficiosa para el sistema político en términos de que el próximo gobierno tendría un interlocutor único para hablar con el movimiento obrero organizado, también sería beneficiosa para los trabajadores y sobre todo sería beneficiosa para los trabajadores si efectivamente al frente de esa eventual CGT más amplia o CGT-CTA unificada está justamente un dirigente combativo, porque si vamos hacia la discusión de una reforma laboral, también hay que decir que una reforma laboral no necesariamente tiene que ser ruinosa para los intereses de los trabajadores. Ese es el eje, yo creo que ese es el eje. Digo, aparte a veces es preferible que si hay que hacer una reforma laboral porque se modernizó el mundo del trabajo de hace años y hay convenios colectivos que tienen ¿cuánto? 40, 50 años. Claro. O sea, hay puestos de trabajo que están en los convenios colectivos que ya no existen. Exacto. Y hay otros que existen y no están. Hay dos cosas que a mí me parece muy interesante que al oído de los sectores políticos, digamos, refractarios a estos dos enunciados, caen pésimo y no tienen ni la mínima instancia de voluntad de conversarlo. Uno es reforma laboral, que supone que nosotros vamos a trabajar 25 horas por día por el mismo salario, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el sector, digamos, un sector más conservador de la sociedad más regional, es reforma constitucional, ¿no? Es decir, son dos cosas que no se pueden ni siquiera conversar. Son la piedra roseta, ¿no? No hay manera de cambiar. No hay manera. Reforma constitucional, para reforma constitucional no vale lo que voy a decir, pero también hay que decir que cada vez que propusieron en este país una reforma laboral, venía con un regalito de sorpresa. Con varios regalitos con varias en detrimento de los intereses de los trabajadores. Entonces ahí hay una precaución que me parece lógica, no así en tema de reforma constitucional porque nunca hubo una propuesta en firme. Pero bueno, es necesario saber que no tiene por qué ser así, que podemos buscar otra cosa. Y seguramente... recuerdo que lo hemos dicho acá también varias veces, digo acá en el canal, que una cuestión vinculada a la legislación laboral la discuta, yo siempre sostuve y lo conversé con varios sindicalistas, que el sindicalismo tenía que tener una propuesta de esta naturaleza. Aparte, quiero decir esto, sin para dar estar nombres, preparado para la negociación. Sin dar nombres. Hay varios sindicalistas que las reformas ya le hicieron de hecho y por convenio, y por supuesto no las prensean porque puertas para adentro la oposición interna les puede hacer generar algún problema, pero hay varios que ya digamos, flexibilizaron algunas cuestiones, no duplicaron tareas por el doble del trabajo, sino que un mismo trabajador puede hacer una tarea u otra con la misma carga horaria, con los mismos beneficios, etcétera. ¿Eso por qué? Porque en algunas situaciones eso te genera incorporación de puestos de trabajo. Hay un caso muy emblemático que me contaron de un sector muy importante de la Argentina, que me lo contaron en off, no sé si lo puedo contar, pero lo voy a consultar en la semana para traerlo. Esa es una discusión que en algún momento tendremos que abordar acá en el programa, donde sea, que es, bueno, cuál el mundo del futuro del trabajo, digamos. ¿Qué va a pasar con el trabajo? La verdad que el trabajo, yo creo, y es lo que se dicen los especialistas, va a ser un lujo. Es decir, la verdad que hoy el mundo del trabajo es muy complejo, viene muy difícil hacia adelante, realmente requiere mucha especialización. La verdad que lo que se plantea es un escenario, digo, a todas luces, con muchos desafíos, muy difícil. Y vamos yendo al informe colectivo. Yo lo que decía, además de reforma constitucional, me parece interesante, hay una operación cultural atrás de eso. Mirá allí, hombre. Vaya tomando... Después sigo con lo de reforma constitucional, pero estoy... ¿Usted vio que no tenemos candidato al presidente del Banco Central? ¿Le gusta? Tiene un trabajo un poco más... ¿No? Señores, hay que enamorarse de Xi Jinping.
Y aparte, ¿cómo se le dice a este señor? Cada cosa que te dice, ¿qué le decís? Sí. Sí, Jinping, sí, Jinping, claro, obviamente. No, en serio, tenemos que hacernos amigos. Un señor que incorporó Sí. su pensamiento a la Constitución china. Sí, bueno, a ver, hay muchas objeciones, no es el momento para hacérselas al señor Xi Jinping. Sí. Desde si es o no economía de mercado, ahí en adelante, uno podría pensar, pero la realidad es que hoy el Banco Central, en gran medida, eso que consideramos reservas internacionales, le debe cada vez más, en términos relativos, a este señor una gran parte. Sí, no sé qué cuestionamiento se le puede hacer a un país que pasó de No se tener le ocurra- problemas de hambre sí. a ser una superpotencia. Exactamente, duplicó la expectativa de vida en algunos años. Bueno, nada, Hay mucho para hablar de China, hay mucho para hablar de muchísimo. China, que cumplió 70 años la República Popular. Exactamente, exactamente. El día martes fue, ya no me acuerdo cuándo Sí, fue. y que tiene una estrategia de internacionalización muy importante, de apertura, de a poco, pero vamos teniendo una apertura fuerte. El yuan es una moneda que también intenta ganar participación en el comercio internacional, hoy obviamente monopolizado por el dólar y en segunda instancia por el euro, ¿no? Y ahí el yuan de a poquito va metiéndose y parte de eso, de esa estrategia es que cuando un banco central necesita algún tipo de respaldo, viene Xi Jinping y te dice, ¿cuánto necesitas? Mira, necesito esto. Bueno, pero tiene condiciones, ¿no? La verdad que el objeto de un poco de la columna no era el señor Xi Jinping, pero bajo análisis con la producción dijimos, bueno, la verdad que cada vez es más importante la participación de este señor en las reservas del Banco Central, teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta lo que pasó en los últimos días. A un alto ahí, recordemos Sí. que el gobierno renegaba mucho el swap con China cuando era oposición. Sí, digamos, el actual gobierno le Exacto. apuntaba al gobierno anterior Exacto. y decía, bueno, que eran papelitos de colores. Exactamente. Recordemos también que hace apenas algunos meses nada más, este Ampliaron. gobierno lo amplió. Exacto. ¿No? Avanti. Bueno, siempre hacemos nuestro recorrido, digamos, esto, aunque parezca mentira, son las reservas del Banco Central. Parezca mentira, digo, porque es un electrocardiograma Sí, prácticamente, de alguien que está bastante afectado, digo, no es normal. Pero fíjense lo que han sido las caídas, es decir, la caída no se detiene. Este es el punto de arranque, de inicio del análisis, ¿no? La caída de las reservas no se detiene. Recuerdan ustedes cuándo se llegó a este punto, más de 70.000 millones de dólares, a partir de ahí está, 77.481, a partir del desembolso, el último desembolso que hizo el Fondo Monetario, y desde ese momento en adelante, bueno, prácticamente con algún adicional, lo que tuvimos es caídas realmente muy fuertes, ¿no? Desde las PASO en adelante, el deterioro ha sido bastante importante. Todo esto, digamos, ¿en qué sentido lo estamos analizando? Bueno, a ver, ¿por qué caen las reservas? Porque pasa esto otro, que es que, bueno, que el Banco Central trata en esta zona de ir estabilizando la cotización del dólar. Digo, ¿cuál es la contrapartida de que vos empieces a perder reservas? Y que tratás de sostener bajo un esquema de demanda de dólares una cotización determinada. ¿Por qué? Bueno, lo que dice el gobierno es tarde, ¿no? Dice, me impacta sobre los precios de la economía. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y no hay otra estrategia por la cual en lugar de perder tantas reservas vos mantengas la cotización? Y mirá, puede haber otra estrategia. Por ejemplo, restringir un poco más determinado tipo de demanda de dólares que hoy sigue muy fuerte. ¿Lo ves posible? Sí, lo veía posible y ahora lo veo más lejano. Y te voy a explicar por qué. Ok. Lo veo más lejano. ¿Por qué? ¿Cuál han sido las últimas, y vamos a empezar a ver el detalle de los últimos días, digamos, cuáles han sido los últimos datos que tenemos del Banco Central? ¿Viste el último mensaje que nos llega del Banco Central de hace unos días? Bueno, nos empezamos a enterar de esto, que el gobierno usó 1.430 millones desde el viernes pasado, Sí. el viernes el anterior, que formaban parte de las reservas del Banco Central, y que al día siguiente, el lunes, es decir, al día hábil siguiente, utilizó otros 533 millones. Todo esto es información que se va actualizando con un determinado rezago, con un determinado delay, es decir, que esta semana nos vamos a enterar qué pasó en los últimos días. Pero, en general, se activó a partir de hace prácticamente una semana, el último viernes, que el Banco Central empezaba a hacer desembolsos cada vez más importantes, y ahora vamos a ver para qué. ¿Y de dónde eran estos dólares? Uno se pregunta, 1.430, 533 millones. Bueno, habían sido de una partida original, ¿no?, del Fondo Monetario de 15.000 millones de dólares. ¿Recuerdan el primer pago del Fondo, 2018? Primer acuerdo con el Fondo Monetario, viene un desembolso de 15.000 millones de dólares,
Y de eso el fondo que te dice, mirá, una parte podés usar. La otra parte, yo se la doy a quién. ¿A quién le presta el Fondo Monetario? ¿Al Banco Central? No, el Banco Central es autárquico, pero además quien toma el préstamo es el Estado. El Estado tiene un tesoro. El tesoro es el que toma los dólares que manda el Fondo Monetario. ¿Para qué los usa el tesoro, los dólares del Fondo Monetario? Los usa para pagar deuda. Es decir, el Fondo Monetario te presta cuando tenés un problema en lo que se llama la balanza de pagos. La balanza de pagos varía en función de qué. Pago de deuda, exportaciones, importaciones, etcétera. Entonces te presta y le presta al Tesoro. Y cuando el Fondo Monetario le prestó al Tesoro el primer desembolso de 15.000 millones de dólares, le dice, mira, la mitad, déjalos en una cuenta en el Banco Central para que el Banco Central pueda decir, tengo más reservas. Entonces, pero eso no se tocan, le dijo al gobierno. Esos dólares los dejás en las reservas. ¿Y cuál es la utilidad de esos dólares, a priori? Bueno, mostrarte más gordo en dólares. Es decir, pero el mercado sabe que no los puedes usar. ¿O sabía que no los podías usar? Sí, digamos, o sea, la verdad es que en rigor lo que se va a terminar demostrando es que se podían usar. Bueno, que se podían usar, claro. Por eso el objetivo inicial nunca lo entendí ese, que era, vos mostrabas que tenías más volumen de intervención, más poder de fuego. Claro, exactamente. Pero se sabía que no se podían tocar, y al final sí se podían tocar. Bueno, se sabía que no se podían tocar en función de que vos tenías más dólares en la reserva del Banco Central. Lo único que hacía es te subía el monto y le decía a todo el mercado... Con expectativas. Claro, el mercado cambiario, mirá, la verdad que si vos me venís a presionar, yo tengo 70. Tengo una pared. Tengo una pared. Okay. ¿Cómo se conforman esos 70? Bueno, ahora lo vamos a ver. Okay. Pero en rigor lo que vino pasando en los últimos días es que había una parte de esos dólares que se suponía que no se podían usar, ¿por qué? Bueno, porque tenían como destino fortalecimiento de las reservas y que ahora se están usando. Y esto abre un escenario con 2 o 3 conclusiones que a mí me parece importante destacar. Entonces, ¿cuál es, yo diría, el dato que empieza a hacer algún tipo de alarma? Bueno, por un lado, que eso se usó para pagar letras en dólares, que vos decís, bueno, está bien, digamos, de algún lado hay que sacar los dólares. Correcto. Pero también se usó para pagar letras en pesos. Entonces vos decís, ¿pero cómo? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Es una buena pregunta. Se la podemos hacer al gobierno. ¿Por qué usan dólares para pagar deuda en pesos? Porque se supone que no se emiten pesos o que había como ciertas restricciones para emitir pesos. Pero entonces el gobierno entra en una contradicción enorme porque usa dólares para cancelar deuda en pesos cuando le faltan los dólares. ¿Se entiende? Digo, sí, esto claro. No hay respuesta. O sea, vos estás esperando que yo te diga la respuesta. Sí. No, final abierto. Pero esto, corregime, pero lo que hace de alguna manera es, como plantearlo de una manera elegante, pero darle cierta verosimilitud a la preocupación que tiene el candidato a presidente del Frente de Todos. Por supuesto, cuando Alberto el tema Fernández... de reservas, digo. Alberto Fernández dice, y nos van a dejar un banco central, dice hace un minuto, con 11.000, 12.000 millones de dólares nada más. Sí. Yo digo, señor Alberto Fernández, va a haber que ir para abajo. ¿Vos decís que va a haber, yo creo que va a haber menos reservas. A ver, ahora vamos a verlo. Ok, dale ¿no? nomás. Entonces, paga además bono par y paga además préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y también de la Corporación Andina de Fomento. Todo esto se pagan con los dólares de esa partida que el Fondo Monetario había enviado y que forman parte de las reservas del Banco Central. Entonces, pasa de ser un fortalecimiento a ser una debilidad de las reservas. Es decir, vos tenés un stock de reservas que inevitablemente, ineludiblemente va a empezar a deteriorarse, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hizo el gobierno para obtener algún tipo de autorización para usar esa partida que venía del Fondo Monetario y que se supone que venía a engordar las reservas del Banco Central? Porque en definitiva lo que hace el gobierno es, yo soy el Tesoro, vos sos el Banco Central, y te digo, ¿me devolvés los dólares que te deposité y que el fondo me había dicho que no los podía tocar? ¿Y vos qué haces? Y me los das, me los tenés que dar. ¿Y yo para qué los voy a usar ahora? Y bueno, la verdad es que los voy a usar para pagar deuda, que era para lo que originalmente era el préstamo, pero te estoy volviendo a vos en una figura mucho más débil. Te estoy sacando lo que para vos era una especie de partida adicional para darte fortaleza en tus reservas. La pregunta que es esta, creo yo, ¿no? ¿Es el último guiño del Fondo Monetario de Trump al presidente Macri? ¿Fue el último guiño? ¿Cuándo se arregló esto? ¿Recuerdan ustedes una reunión que tuvo la CUNSA en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas? Con la nueva titular del fondo. Con Cristalina. Exacto. Ya está, se llama Cristalina. 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 Perfecto.
Y lo que se especulaba era el gobierno iba a tratar de gestionar el pago de 5.400 millones de dólares. Ahí está. Hay que enamorarse. Yo no me enamoraría de Cristalina. Yo no estoy Te para es indiferente, estoy para te es enamorarme de indiferente. cualquier persona que le mande plata a la Argentina. Bueno, ¿de qué estaban hablando? Todos suponíamos que hablaban de mira, Cristalina, dame los 5.400 millones porque la verdad que se me hace imposible. Y que Cristalina le dijo, no te voy a dar nada. Incluso Macri intervino en una de esas reuniones 10 minutos y la verdad que volvieron de Washington sin tener el acuerdo cerrado. Hoy nos enteramos, en función de lo que hizo el Banco Central en los últimos días, que el Fondo Monetario le dio autorización para usar los 7.200 millones que tenía guardados el Banco Central. Entonces, a ver, por un lado, el fondo se reserva la carta para negociar con Alberto Fernández de los 5.400 y por otro lado le hizo el guiño al gobierno de decir, mirá, yo te había enviado 7.200, úsalos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos 7.200 millones? Y acá empezamos con las conclusiones. La primera, un gobierno que estaba restringido, que tenía un camino, y ahora vamos a repasar cómo estaban las reservas y sobre todo cómo están constituidas. Y ahí te vas a dar cuenta que en realidad esto abre un escenario bastante complejo. ¿En qué medida? Fíjense esto. Esto es a fines de septiembre, reservas netas 12.630 millones. Esta es la billetera que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado de cambios. Esto era parte, o sea, era el desembolso entero del Fondo Monetario en el Banco Central para fortalecer. De acá se están sacando los dólares ahora, ya no son 7.000, sino que son 5.300, es decir, ya se perdieron 2.000 millones de dólares, y en realidad sigue sacando el Banco Central de acá. Por ende, lo que va a terminar pasando es que, a ver, imaginemos esto, si yo esto no lo podía tocar y solo tenía lo de arriba, en algún momento, ¿qué iba a hacer como gobierno? Iba a decir, mirá, cada vez me quedan menos, tomo otras decisiones. Por ejemplo, cierro un poquito más el grifo. Claro. Si yo ahora sumo esto, cierro el grifo o lo dejo abierto. No, tenés margen. Tenés margen. ¿Quién no tiene margen? El gobierno que viene. Claro. ¿Se entiende? Digo, esto es lo que está pasando hoy. Tenés margen hoy y que dejás con menos margen al gobierno que viene, porque le estás erosionando un desembolso que se suponía que no se podía tocar porque iba a engordar las reservas del Banco Central. Ahora están pagando deuda con esto. Es decir, que ya no lo tenés disponible, o lo podrías tener disponible, ¿para qué? Bueno, para hacer frente a lo que pasa en el mercado cambiario. Muy impresionante, no sabía que era tal el volumen. Me parece que le hiciste justicia al inicio de la presentación con la foto de me gustaría Xi. escuchar de vuelta la música. ¿Se puede una melodía oriental para hacerle un homenaje? Señores, las reservas del Banco Central. ¿Conoces China? Sí, estudié chino yo, un año. ¿Me querés decir alguna palabra? No, de ninguna manera. Bueno, fíjense lo que es la proporción de reservas. Aparte, imaginemos esto, achicándose. Estos son los dólares de los argentinos que están en los bancos. Esto es un encaje, es una proporción que tienen que dejar los bancos en el Banco Central cuando toman un depósito en dólares de la gente. ¿Por qué? Bueno, es un reaseguro, punto. No Exacto. Digo, estos dólares se cuentan, pero no están. Son de los argentinos, no son del Banco Central. Y el resto, señoras y señores, es el swap con China. ¿Se puede usar el swap con China? Respuesta 1 es sí. Sí, se puede. La otra es no. ¿Usted qué dice? ¿Usar que para cancelar vencimientos, por ejemplo? Sí. En su momento creo que no se podía. Bueno, no se puede. No se puede, claro. Correcto. Claro, pero no. Esta es la pregunta que antecede. Sí se puede. En realidad no se puede usar. Pero nunca se pudo. ¿O estoy equivocado? Digo, en el gobierno de Cristina Kirchner, ¿se podía ahí? No. No, tampoco, nunca se pudo. En realidad nunca fueron dólares, siempre son yuanes. Exacto. ¿Para qué se supone que están esos dólares que son yuanes? Para que vos no utilices dólares en el intercambio con China. Vos exportás a China y ¿en qué te pagan los chinos? Te tendrían que pagar en dólares, que es la moneda que usa el comercio internacional. Para no usar dólares, China lo que te abre o lo que te deposita, en definitiva, son yuanes. Es decir, digamos, ellos tienen pesos y nosotros tenemos yuanes. Cuando le compramos a ellos podemos pagarle en yuanes, cuando ellos nos compran a nosotros pueden pagarle en pesos. Y uno puede decir, no, pero tráeme los dólares, yo pesos tengo, digamos. Bueno, en realidad ese es el objetivo del swap. Lo que quiero marcar, claro, lo que quiero marcar es esto.
En el acuerdo con el Fondo Monetario, esto va, digamos, este va a ser un dato que va a recorrer la semana que viene y va a empezar a hacer un poquito más de ruido. Cuando cerramos los acuerdos con el Fondo Monetario, los dos, ¿qué nos pidió el Fondo? Que no se podían usar los yuanes con China. ¿No se pueden usar para qué? No se pueden usar para intervenir en el mercado cambiario, no se pueden usar para nada, no se pueden usar para pagar deuda, no se pueden usar, no los podés cambiar por dólares, salvo los podés usar solamente para el intercambio comercial con China. Nada más. La verdad que hoy, digamos, el déficit de Argentina con China es de 5.000 millones de dólares en el año, pero la realidad es que no te quita presiones que son las que está registrando el Banco Central en este momento. Entonces, la verdad que como recurso, primero, ¿te sirve para engordar las reservas del Banco Central? Sí, porque mostrás y decís, bueno, tengo 18 más, está bien, en algún momento se podrían activar y eventualmente si renegociás con el fondo y el fondo te deja, podrías activar este canje de yuanes por dólares. Pero la realidad es que es muy lejano, no estás ni habilitado por parte del Fondo Monetario y lo que uno termina viendo de todo esto es que el gobierno está disponiendo de los últimos dólares que tiene el Banco Central. ¿Son una cantidad importante? La verdad que sí, suman 18.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces digo, quedan. Pero si esto es garantía de que el gobierno va a seguir administrando una sangría de dólares por parte de las reservas, se le complica mucho más al gobierno que viene. Está muy claro. ¿Sí? Xie. Eso es gracias. Sí. Ah, ¿viste? ¿Viste? Me acordé de una. ¿Cómo se dice? Xie. Sí, Bueno, así es. Ahí está. Amigos y amigas, después de la tanda, Noelia Barral Grijera con todos los detalles del debate, además de los moderadores y las moderadoras de lo que va a ser el debate en la Universidad del Litoral y en la Universidad de Buenos Aires, toda la información que están preparando los candidatos para esa contienda verbal y de opinión pública. Gabriel Morini con todos los detalles de la situación que está atravesando a fuego lento, revoltoso, Claudio Bonadío y naturalmente, como les contamos, Hugo Yasky en el mano a mano.